En nuestra clase anterior presentamos los principales tipos celulares, vimos células procarióticas y eucarióticas y células eucarióticas animales y vegetales, repasamos la estructura de la membrana plasmática, el núcleo, el citoplasma, la pared celular y el citoesqueleto. En esta clase vamos a seguir viendo la diversidad de estructuras que existen dentro de la célula, comenzando por aquellas que están destinadas a vincular las células que funcionan de manera coordinada en los organismos eucarióticos pluricelulares. En este tipo de organismos, como en los animales y en las plantas, se requiere una coordinación, un ajuste entre las funciones de las células que conforman tejidos y que conforman órganos, de manera que puedan ejercer sus funciones de forma organizada. En esta imagen vemos un corte de piel humana y claramente podemos distinguir a la izquierda de la imagen dos capas de tejidos diferentes. La superior es la epidermis, que es un tejido de tipo epitelial. Los epitelios revisten el cuerpo por fuera, revisten nuestro cuerpo y forman la piel, pero además los epitelios están también, por ejemplo, tapizando los órganos internos como el aparato digestivo o el intestino. Los tejidos epiteliales se caracterizan por tener una alta densidad celular, muchas células por unidad de volumen, y entonces esas células están muy próximas entre sí. Si se fijan en el detalle que está en el círculo de arriba a la derecha, vemos dos células epiteliales contiguas, una junto a la otra, y vemos cómo hay estructuras que permiten vincularlas entre sí y además vincularlas con una estructura de la matriz celular que está por fuera y por debajo de ellas, que es la membrana basal. La segunda capa de células que vemos de nuevo en el gráfico de la izquierda conforman la dermis. La dermis es un tejido conjuntivo. A diferencia de los tejidos epiteliales, acá la densidad celular es mucho menor y lo que predomina es la matriz extracelular, que es un complejo de proteínas y de polisacáridos con los que las células están vinculadas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, en el detalle, vemos una célula, un fibroblasto, y vemos en detalle receptores de la superficie celular formados por una proteína que se llama integrina, que vinculan a la célula con, en este caso, un elemento de carácter proteico de esa matriz extracelular. La matriz extracelular es producida por las propias células y está altamente estructurada, tiene una complejidad significativa, incluye, como decíamos, proteínas como el colágeno, la fibronectina, la laminina y glicoproteínas como el proteoglucano. Entre las funciones que tiene esta matriz extracelular está la resistencia a la tracción y a la compresión. Es la que mantiene las células vinculadas y evita que se separen, que se alejen frente a fenómenos de tracción. Y además provee sitios para la unión de receptores extracelulares que vamos a ver en mejor detalle en la próxima clase. Los componentes de la matriz extracelular además tienen un papel importante en la migración de las células y en su diferenciación. Nosotros sabemos, por ejemplo, en un organismo multicelular complejo, como una persona, que distintos tipos celulares están distribuidos en distintos tejidos y distintos órganos y que tienen esas células estructuras y formas de funcionar completamente diferentes pese a llevar la misma información genética. La influencia sobre qué parte de la información genética se expresa y cuál no, dependiendo del tipo celular, en una medida significativa está dada por esa matriz que rodea a las células. Vamos a concentrarnos ahora en las células animales. Todos los animales somos organismos multicelulares. En el reino animal solo hay organismos multicelulares y las células de nuestros tejidos están unidas mediante 4 estructuras fundamentales: los desmosomas, las uniones adherentes, las uniones de oclusión o uniones estrechas y las uniones en hendidura o uniones de comunicación. Las uniones adherentes incluyen 2 estructuras fundamentales que son los desmosomas y las uniones adherentes propiamente dichas. Los desmosomas o máculas adherentes son puntos de contacto y adhesión que tienen forma de disco. En realidad tienen 2 estructuras discoideas, una dentro de cada una de las células contiguas que están en contacto, y además esos discos están asociados con el citoesqueleto de cada una de esas células. Los desmosomas son particularmente frecuentes y abundantes en los tejidos que están sometidos a gran tensión mecánica, como puede ser el músculo cardíaco, las capas epiteliales de la piel, el cuello uterino, la vejiga, todos órganos que soportan tensiones significativas.
Las uniones adherentes ya no son uniones puntuales, sino que en realidad son uniones que se distribuyen en todo el perímetro de una célula a manera de cinturón. Ese cinturón se conoce como zónula adherente, y todas las células que están ubicadas en una porción de tejido tienen una zónula adherente en todo su perímetro a la misma altura, de manera tal que las uniones de una célula se combinan con las uniones de todas las células adyacentes, generando una consistencia mecánica en todo el tejido. Esas uniones se mantienen gracias a una proteína que es la caderina, y esa proteína se vincula además con los filamentos de actina del citoesqueleto. De esta forma tenemos la unión entre las células adyacentes, pero además la vinculación de esas uniones con el citoesqueleto, que se extiende en todo el citoplasma, dándole muchísima más consistencia a ese tejido. En esta diapositiva vemos en detalle la estructura de un desmosoma. Podemos apreciar las membranas plasmáticas de las dos células contiguas. Vemos que en la zona del desmosoma las membranas plasmáticas se separan ligeramente porque ese espacio va a estar ocupado por las proteínas de adhesión, que son las caderinas. Hacia el interior de los dos citoplasmas podemos ver las placas discoides, los discos que conforman la estructura de los desmosomas, y vemos además cómo esos discos están vinculados con los filamentos intermedios de los citoesqueletos de cada una de las células que permanecen unidas. Otro tipo de unión son las uniones estrechas o uniones oclusivas, que son uniones que están destinadas a cerrar la luz que existe entre dos células adyacentes, y tienen como función principal evitar la entrada de líquidos desde el interior de órganos huecos, como puede ser el intestino o la vejiga, hacia el espacio intercelular, y de la misma manera evitar la salida de agua que podría ocurrir en los espacios que quedan entre células adyacentes. Las membranas plasmáticas, en las zonas que ejercen este efecto de oclusión, tienen hebras de proteínas, que son proteínas integrales, que están presentes en las dos células, en la membrana plasmática de las dos células que están juntas, que se adhieren entre sí formando un sello, una junta, y que evitan la entrada y la salida de líquidos a ese espacio intercelular. Estas son uniones entonces de oclusión, de cierre. Pero claro, vimos uniones que mantienen a las células adheridas entre sí, y ahora uniones que evitan el movimiento de sustancias entre las células, pero nos falta todavía una unión que efectivamente permita la comunicación química entre células adyacentes. Esas son las uniones en hendidura, que son las que están involucradas en la verdadera comunicación intercelular, permiten el intercambio de sustancias entre células adyacentes, por ejemplo, permiten el movimiento de iones en las células que conforman tejidos que requieren de una actividad perfectamente coordinada, como es por ejemplo el caso de las fibras que conforman el tejido muscular cardíaco, que intercambian iones de potasio, y esos iones están involucrados en la contracción y relajación sucesiva y coordinada de las distintas células, que permite el flujo de sangre en una sola dirección, desde las aurículas hasta los ventrículos. Y algo parecido pasa con las células musculares que están alrededor del intestino y que también se contraen de manera coordinada para permitir el flujo unidireccional de los alimentos en ese fenómeno que se conoce como peristalsis. Estos poros, estas uniones en hendidura, en realidad son poros complejos que comprenden el poro en sí mismo y 6 proteínas integrales de membrana que se llaman conexinas. Esas 6 moléculas que rodean al poro forman un complejo que se conoce como conexón. ¿Qué ocurre en las células eucarióticas vegetales? Bueno, las células vegetales tienen una estructura por fuera de la membrana plasmática que vimos en la clase anterior, que es la pared celular, de manera que la comunicación entre dos células vegetales adyacentes requiere de una abertura o una discontinuidad en la pared celular. Esas discontinuidades se conocen con el nombre de plasmodesmos. Son aberturas en la pared celular que están tapizadas por la membrana plasmática de las dos células adyacentes. Este es un punto interesante. La membrana plasmática de una de las células no cierra el plasmodesmo, sino que se extiende rodeando el extremo de una de las aberturas de ese plasmodesmo y se continúa con la membrana plasmática de la otra célula, de manera que los citoplasmas de las dos células adyacentes son continuos. Eso permite una coordinación del metabolismo de las dos células, y además eso todavía en algunos casos se ve aún aumentado esa coordinación
porque algunos orgánulos membranosos, como por ejemplo el retículo endoplasmático, pueden atravesar los plasmodesmos de manera tal que los sitios de síntesis de proteínas y de lípidos de una célula se continúan con los sitios de síntesis de proteínas y lípidos de la célula de al lado. Esas continuidades en el retículo endoplasmático se conocen con el nombre de desmotúbulos. Otra estructura que encontramos en las células vegetales es la vacuola. La vacuola es un espacio en el citoplasma, una bolsa rodeada por una membrana que tiene, por supuesto, las características, como veíamos en la clase anterior, de las membranas biológicas típicas. Es una bicapa fosfolipídica con proteínas y dentro de esa vacuola hay agua y sustancias disueltas. Como vamos a ver en más detalle en la próxima clase, esa vacuola cumple una función fundamental, que es proveer la presión que genera el sostén en las plantas y que promueve el crecimiento de las células. Las sustancias disueltas en el interior de la vacuola fuerzan el ingreso de agua por un fenómeno que conocemos como ósmosis y que, como les decía, vamos a ver en mayor detalle en la próxima clase. Se genera entonces un hinchamiento de la vacuola que ejerce una presión sobre la membrana plasmática. Esta ejerce a su vez una fuerza sobre la pared celular primaria y eso hace que la célula se elongue y crezca. Otros orgánulos celulares que son en realidad los más abundantes en todas las células y además son universales, es decir, están en todos los tipos celulares conocidos, en procariotas y en eucariotas, animales y vegetales, son los ribosomas. Son además los orgánulos más abundantes, son partículas pequeñas formadas por proteínas que se sintetizan en el citoplasma y por ARN que se sintetiza en el nucleolo. Hay ribosomas que están sueltos en el citoplasma, hay ribosomas que están asociados entre sí, sintetizando al mismo tiempo una misma proteína, y esos ribosomas se conocen como polisomas, y hay ribosomas que están adheridos a la membrana nuclear o carioteca y a la membrana del sistema de membranas que le continúa, que se conoce como retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas, ya lo dijimos, son las organelas más numerosas. Son las más numerosas en procariotas y son las más numerosas en eucariotas. No están rodeadas por membrana. Están formadas por dos subunidades de proteínas y de ARN. Tienen una estructura semejante tanto en las células procarióticas como eucarióticas, pero en las primeras son más pequeñas. Son los sitios en los cuales ocurren los enlaces peptídicos que forman la estructura primaria de las proteínas. Los ribosomas cumplen un rol fundamental en la síntesis de las proteínas. Y su abundancia depende de la intensidad de síntesis de proteínas que se desarrolla en una célula. Cuanto mayor sea la síntesis de proteínas en una célula, mayor será el número de ribosomas que veamos en su interior. Algunos orgánulos celulares, en particular las mitocondrias y los plástidos, como los cloroplastos, tienen ribosomas propios. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos la teoría endosimbiótica, que era una explicación de la existencia de las mitocondrias y de los cloroplastos en el interior de las células eucarióticas, y esta teoría decía que no eran orgánulos que habían evolucionado progresivamente, sino que en realidad se trataba de células procarióticas que habían sido fagocitadas en algún momento del pasado de la evolución celular y que habían permanecido vivas dentro de vesículas en el interior de las células hospedadoras. Los ribosomas traen una evidencia más a favor de la teoría endosimbiótica. Los ribosomas que están en el citoplasma de las células eucarióticas, ya lo dijimos, son mayores que los ribosomas de las células procarióticas. Sin embargo, los ribosomas de mitocondrias y de plástidos tienen un tamaño equivalente al de los ribosomas de los procariotas, como dando una prueba más de que eventualmente mitocondrias y cloroplastos pueden ser los descendientes de células procarióticas que alguna vez fueron incorporados en el transcurso de la evolución de las células. En esta imagen, en la parte superior, vemos la subunidad menor y la subunidad mayor de un ribosoma, ambas, como dijimos, compuestas de ARN y de proteínas, y en la parte inferior vemos el trabajo de un ribosoma en el proceso de síntesis de proteínas. La cadena de esferas de distintos colores representa una proteína en proceso de síntesis. Cada una de esas esferas es un aminoácido. Como ustedes saben, están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Es en los ribosomas que se produce la estructura primaria de la proteína, que se van sumando en un polipéptido en síntesis los aminoácidos correspondientes a la estructura primaria de esa proteína en particular, en un proceso que vamos a ver de aquí a 1 o 2 meses, que es el proceso de expresión de la información genética en lo que conocemos como síntesis de proteínas.
A la membrana nuclear o carioteca le sigue un sistema de túbulos, de vesículas, de sacos que están conectados entre sí y que están conectados con el espacio que existe entre las dos capas de la membrana nuclear. Ustedes recuerdan que la carioteca era una doble bicapa fosfolipídica. Son dos membranas y hay un espacio entre esas dos membranas. Se acuerdan que también había poros que permitían entrada y salida de sustancias al núcleo, pero esas dos membranas dejan un espacio y ese espacio se continúa con el espacio interno de los túbulos, de las vesículas y de los sacos de una estructura que conocemos como retículo endoplásmico o retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está involucrado en distintas funciones celulares, incluida la síntesis de proteínas y de lípidos, en particular de los que forman parte de la membrana plasmática, y la participación en procesos de descomposición de sustancias tóxicas derivadas del metabolismo celular. Hay dos tipos de retículo endoplasmático. El que está más próximo al núcleo se conoce como retículo endoplasmático rugoso y se llama así porque tiene ribosomas adheridos a su superficie, de la misma manera que hay ribosomas adheridos a la superficie de la membrana nuclear. Al retículo endoplasmático rugoso le sigue el retículo endoplasmático liso. Típicamente, las células que tienen una mayor actividad en la síntesis de proteínas de exportación, de proteínas que son llevadas por fuera de la célula, utilizadas en otros lugares del organismo, esas células típicamente tienen un desarrollo particularmente grande del retículo endoplasmático rugoso. En esta figura, en la figura de la parte inferior de esta diapositiva, vemos la continuidad estructural entre la membrana del núcleo, o carioteca, el retículo endoplasmático rugoso y a continuación, hacia la periferia de la célula, el retículo endoplasmático liso. Este retículo, el retículo liso, está particularmente desarrollado en esas células que se especializan en la síntesis de lípidos, como por ejemplo las células que producen hormonas esteroides, y también en las células del hígado, donde está relacionado con la degradación de sustancias tóxicas. Es interesante pensar que el destino de una proteína, el sitio de la célula o el sitio fuera de la célula donde va a cumplir su función, determina cuál va a ser el lugar donde va a ser sintetizada. Así tenemos proteínas que se sintetizan en los ribosomas que están adheridos a las membranas del retículo endoplasmático rugoso y adheridos a la membrana que rodea el núcleo, y estas proteínas típicamente son las proteínas de secreción, las proteínas que la célula va a exportar dentro de vesículas y a través de vesículas, y desde la membrana plasmática. Por eso decíamos hace un par de minutos que células que producen muchas proteínas de exportación típicamente tienen un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas adheridos al retículo rugoso además sintetizan proteínas integrales de la membrana, las proteínas que atraviesan el espesor completo de la membrana, y proteínas solubles que se encuentran en compartimentos del sistema de endomembranas. Otros polipéptidos se sintetizan en los ribosomas que están libres en el citoplasma, que pueden actuar de manera independiente o asociados en polisomas, esos que no están adheridos a las membranas, y esas proteínas son aquellas destinadas a quedarse en el citoplasma. Por ejemplo, las proteínas que forman parte del citoesqueleto o las proteínas que conforman la estructura interna de las cilias y de los flagelos. También proteínas de membrana, pero proteínas periféricas que están adheridas a la cara interna de la membrana plasmática, proteínas que van a ser transportadas al interior del núcleo para ejercer sus funciones ahí mismo, y proteínas que se incorporan a peroxisomas, cloroplastos y mitocondrias, que son orgánulos membranosos que vamos a ver en unas pocas diapositivas más. A continuación del retículo endoplasmático liso existe otra estructura formada por sacos aplanados rodeados por túbulos, por vesículas, que también tiene, está en todos los casos estructurada a partir de membranas biológicas, de membranas de bicapa fosfolipídica con proteínas, lo mismo que pasa por supuesto con los dos retículos citoplasmáticos y con la membrana nuclear. Seguimos con la misma estructura. En este caso, el aparato de Golgi tiene como función principal la síntesis de polisacáridos como la celulosa. Si recuerdan, en la clase anterior dijimos que cuando una célula vegetal se dividía, las dos células resultantes lo primero que hacían era construir un tabique que se llamaba laminilla media, que las separaba, que separaba sus citoplasmas, y sobre esa laminilla media cada una depositaba las microfibrillas de celulosa que iban a constituir la pared celular primaria de cada una de ellas. Esas microfibrillas de celulosa se sintetizan en el interior del aparato de Golgi. El aparato de Golgi además interviene
en la transformación química de lípidos y de proteínas, básicamente en la glicosidación, en el agregado de porciones de azúcares a las proteínas y a los lípidos. En esta diapositiva podemos ver en toda su extensión lo que conocemos como sistema de endomembranas celulares. Hay una continuidad estructural y funcional entre, de izquierda a derecha, la membrana del núcleo, esa doble bicapa fosfolipídica con ribosomas adheridos, el retículo endoplasmático rugoso, responsable de la síntesis de las proteínas y de los lípidos, el retículo endoplasmático liso, conocido también como retículo endoplasmático de transición, que transporta las sustancias sintetizadas en el retículo rugoso. Las sustancias se mueven hasta el aparato de Golgi, donde se produce la glicosilación, la transformación química y el empaquetamiento de esas biomoléculas en vesículas, a continuación esas vesículas y finalmente la membrana plasmática. Así que el sistema de endomembranas incluye la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, las vesículas y la membrana plasmática. Entre las vesículas, a la derecha de esta imagen, tenemos tres ejemplos. El de más arriba corresponde a un lisosoma. Un lisosoma es una vesícula que contiene enzimas hidrolíticas, enzimas responsables de degradar materiales celulares, tanto materiales que vienen del exterior como materiales de la propia célula. En el medio, el esquema representa a una vesícula que va a transportar porciones de membrana plasmática hacia justamente la membrana de la célula. Imagínense que estas vesículas están formadas, de nuevo, por una bicapa de fosfolípidos y proteínas, y cuando una vesícula se une a la membrana celular, lo que genera es una especie de parche nuevo de membrana, que representa, por un lado, la renovación de la membrana, pero también el aumento de la superficie de la célula. Si una célula está creciendo, necesita aumentar su membrana plasmática. Si aumenta en volumen, tiene que aumentar la membrana plasmática para contener ese volumen. Y entonces, a medida que la célula crece, estas vesículas pueden transportar porciones de membrana nueva que se van a ir agregando a esa membrana celular en crecimiento, en desarrollo. Y finalmente, en la parte inferior, vemos una vesícula de secreción, que es la responsable de volcar al exterior de la célula residuos del metabolismo celular o sustancias que van a ser usadas en algún otro punto del organismo. Vamos a concentrarnos ahora en los lisosomas. Dijimos que los lisosomas eran vesículas que se forman en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas. Esas enzimas están inactivas hasta el momento en que el lisosoma vuelca su contenido a otra vesícula en la que existe algún material que va a ser degradado. Para funcionar de manera adecuada, esas enzimas requieren pHs que son inferiores al pH del citoplasma. El pH del citoplasma es neutro, está en alrededor de 7,2, y el pH de los lisosomas es mucho más ácido, es de aproximadamente 5. Una célula animal tiene varios cientos de lisosomas que miden entre 50 y 70 nanómetros de diámetro, y esta diferencia entre el pH en el que funcionan las enzimas hidrolíticas de los lisosomas y el pH del citoplasma, de alguna manera protege a las estructuras celulares de la autólisis, de la ruptura por los propios componentes celulares. Quiero decir, si un lisosoma se rompe y se vuelcan las enzimas hacia el citoplasma, las enzimas se inactivan por el pH neutro del citoplasma. Eso sí, la célula funciona correctamente. En algunas patologías como la artritis reumatoidea, los lisosomas se produce la ruptura frecuente de los lisosomas y se produce la autólisis, la ruptura consecuente del contenido celular y de componentes valiosos del contenido celular. Yo les dije que los lisosomas contenían enzimas hidrolíticas. Una enzima hidrolítica es una enzima que rompe una macromolécula en componentes moleculares más pequeños y actúan, por ejemplo, en partículas alimenticias que pueden incorporarse a la célula por fagocitosis, por la formación de vesículas, invaginaciones de la membrana plasmática que rodean a una partícula de alimento, se cierran y conforman una vacuola digestiva que ingresa al citoplasma. Esas vacuolas reciben el contenido de los lisosomas digieren las partículas que fueron incorporadas y los productos de esa digestión, que son bloques moleculares más simples, se vuelcan después al citoplasma, donde pueden funcionar como combustible para el funcionamiento de la célula, pueden cumplir el rol de moléculas de combustible para la oxidación y la generación de energía, o pueden ser los bloques que la célula utilice para construir moléculas más complejas.
Lo mismo ocurre con la degradación de sustancias propias de la célula. Por ejemplo, una mitocondria que deja de estar activa puede ser incorporada a una de estas vesículas digestivas junto con un lisosoma. El lisosoma vuelca su contenido ahí y degrada a la mitocondria, generando un efecto de reutilización de los componentes moleculares que forman parte de los orgánulos dentro de la célula. Las estructuras celulares en general son muy dinámicas, se van renovando cada cierto tiempo y la célula tiene la capacidad de aumentar o reducir la cantidad de una u otro tipo de estructura celular, como vimos para el retículo endoplasmático, dependiendo de la fase del ciclo de vida de la célula o del momento metabólico en que se encuentre. En la próxima diapositiva, en esta diapositiva, lo que vemos es una vacuola digestiva que contiene a la derecha un lisosoma y a la izquierda un orgánulo membranoso que vamos a ver ahora a continuación, que es una mitocondria. Los lisosomas también son importantes en la digestión de detritus extracelulares, en particular aquellos resultantes de heridas y de quemaduras, generando de esta manera un estado más apropiado para el inicio de los procesos de cicatrización por fuera de la célula. Hay un tipo particular, hay otras vesículas parecidas a los lisosomas, que se conocen con el nombre de peroxisomas. Los peroxisomas son también vesículas que están dentro del citoplasma, que están rodeadas por una membrana y que intervienen en procesos metabólicos como la oxidación de los aminoácidos. La oxidación de los aminoácidos genera peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que es una sustancia tóxica para las células, pero que es degradada rápidamente por una enzima que se llama catalasa. Los peroxisomas están en células animales y en células vegetales, pero además los vegetales tienen un tipo particular de peroxisomas que se conoce con el nombre de glioxisomas. En particular, los glioxisomas son abundantes en las células de los estadios iniciales de desarrollo de una planta. Cuando una semilla germina, se desarrolla primero una planta pequeña que en general no tiene pigmentos fotosintéticos, es de color blanquecino, no tiene capacidad de generar sus propias moléculas orgánicas a partir de la energía lumínica porque no tiene clorofila, y entonces debe vivir de las sustancias de reserva que estaban presentes en la semilla. Muchas semillas acumulan, o muchas especies de plantas acumulan en sus semillas sustancias de reserva en forma de aceites, ácidos grasos que están almacenados dentro de la semilla para nutrir a la plántula hasta que consiga sintetizar la clorofila y comenzar a transformar energía lumínica en energía química. Los glioxisomas son los responsables de la degradación de esos ácidos grasos que van a brindar la energía inicial necesaria para el desarrollo de una planta. Vamos a concentrarnos ahora en dos orgánulos celulares que cumplen roles claves en el metabolismo, en las reacciones de intercambio energético. El primero son las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que no están presentes en las células procarióticas, pero sí están en las células eucarióticas, animales y vegetales. Dentro de las mitocondrias se completa la oxidación, la degradación de las moléculas orgánicas para obtener energía, y esta energía dentro de las mitocondrias es incorporada a una molécula que se conoce como trifosfato de adenosina o ATP, que es la molécula que las células utilizan para almacenar temporariamente energía producida en estas reacciones de oxidación de moléculas biológicas para liberar este tipo de energía química en particular, y contienen esa energía y la transportan hasta las reacciones de síntesis, las reacciones de formación de moléculas complejas a partir de precursores químicos simples que requieren energía, que son reacciones endergónicas que consumen energía. Las mitocondrias tienen una estructura básica bastante simple, con una membrana externa lisa y una membrana interna plegada en crestas. En esa membrana interna se ubican complejos proteicos que están involucrados en la oxidación de las moléculas orgánicas y la producción de energía que estábamos describiendo, de manera tal que el hecho de que la membrana interna sea replegada ofrece muchos más sitios para la ubicación de estos complejos proteicos enzimáticos, y eso representa un aumento en la eficiencia en la producción y generación de energía de las mitocondrias. Estas dos membranas, la externa lisa y la interna plegada en crestas, definen también dos espacios que son importantes para distintos momentos de la oxidación de las moléculas orgánicas. Por un lado, el espacio que queda entre la membrana externa y la interna, que se llama espacio intermembranoso,
y por otro lado el espacio definido por la membrana interna, que es la matriz mitocondrial. En esta fotomicrografía podemos ver una mitocondria y vemos la membrana externa lisa y la membrana interna que se proyecta hacia la matriz mitocondrial formando estas crestas, que son los sitios donde se alojan los complejos enzimáticos que mencionamos. Las células eucarióticas vegetales tienen otra estructura membranosa que son los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos que tienen 3 sistemas de membranas. De afuera hacia adentro tenemos 2 membranas lisas primero, la membrana externa y la membrana interna, y más adentro todavía tenemos una membrana mucho más compleja que forma vesículas aplanadas, apiladas, unas encima de la otra, conformando unas pilas que se conocen con el nombre de grana. Esa membrana es la membrana tilacoidal, y esas vesículas aplanadas se llaman tilacoides. El cloroplasto entonces tiene 3 sistemas de membranas: la membrana externa, la membrana interna y la membrana tilacoidal, y tiene 3 espacios: el espacio que queda entre la membrana externa y la membrana interna, el espacio entre la membrana interna y la membrana tilacoidal, que se conoce como estroma, y el espacio dentro de los tilacoides, que es el espacio tilacoidal. En las membranas de los tilacoides están ubicados la clorofila y el resto de los pigmentos responsables de captar la energía lumínica y de iniciar de esa manera los procesos de transformación de esta energía en energía química mediante la síntesis de hidratos de carbono, un proceso que conocemos como fotosíntesis. En esta fotomicrografía podemos observar un cloroplasto, vemos la membrana externa e interna y vemos los tilacoides apilados formando los grana. Vemos además cómo hay proyecciones de las membranas tilacoidales que comunican los grana entre sí. En esos granas, esas membranas tilacoideas, están ubicados los pigmentos fotosintéticos. En la microfotografía podemos observar también puntos oscuros, que son sitios de almacenamiento del polisacárido de reserva típico de las plantas, que es el almidón. Los cloroplastos son apenas uno de los tipos de plástidos que podemos encontrar en una célula vegetal. Además de ellos, hay otros plástidos que contienen pigmentos, pero que no están destinados a la captación de energía lumínica, sino que tienen que ver con darle color a algunos órganos vegetales, por ejemplo a los frutos maduros o a los pétalos de las flores. Esos plástidos se conocen como cromoplastos. Hay también plástidos dedicados a almacenar almidón, y se llaman leucoplastos o miloplastos, proteinoplastos que almacenan proteínas, y elaioplastos o oleoplastos, que son los que almacenan aceites. En particular, estos plástidos de almacenamiento están ubicados en órganos incoloros, muchos de ellos subterráneos, como las raíces o los tubérculos, por ejemplo el tubérculo de la papa. Todos los plástidos están rodeados por una doble membrana y se originan a partir de formas primitivas, que son los proplastos, formas indiferenciadas que pueden dar por transformaciones un cloroplasto, un leucoplasto, un amiloplasto o un cromoplasto. Para ir terminando con la descripción de las estructuras de las células, vamos a ver ahora las proyecciones que se extienden más allá de los límites de la membrana plasmática, que se extienden más allá de la célula para darle movimiento o para mover los líquidos que la rodean, y son los cilios y los flagelos. Nosotros ya habíamos visto en la clase anterior los flagelos bacterianos, sin embargo hay grandes diferencias estructurales y funcionales entre aquellos y los de los eucariotas. Los cilios de las bacterias, de los procariotas en general, están formados por son tubos alargados y huecos formados por una proteína globular que se denomina flagelina. Esos flagelos, además atraviesan la membrana plasmática y tienen un movimiento de giro, como si fuera una hélice. Los cilios y los flagelos de las células eucarióticas no atraviesan la membrana plasmática, sino que están tapizados de membrana plasmática, como ocurre con los dedos dentro de un guante. La membrana plasmática se extiende desde la base y hasta el ápice de cilios y flagelos y los recubre por completo. La estructura, como vamos a ver en la próxima diapositiva, también es muy distinta entre cilios y flagelos eucarióticos y los flagelos de los procariotas. Sin embargo, los cilios y los flagelos de los eucariotas son muy similares entre sí en su estructura y se diferencian únicamente en su abundancia y su longitud. Mientras los flagelos son pocos y son largos, los cilios son muchos y son cortos. En esta imagen podemos ver un cilio
y vemos cómo toda la superficie del cilio está recubierta por membrana plasmática que se extiende desde la superficie de la célula, cubriéndolo por completo. Y en el interior del cilio vemos que hay microtúbulos, son las mismas estructuras que veíamos como parte del citoesqueleto, esos microtúbulos formados por una sucesión de una proteína globular llamada tubulina. La disposición de los microtúbulos en cilios y flagelos es típica, se disponen a 9 pares periféricos y un par central en una estructura que conocemos como 9 más 2. Los microtúbulos se deslizan uno sobre otro gracias a la acción de una proteína que se conoce con el nombre de dineína. La dineína es una ATPasa, es decir, es una proteína que es capaz de catalizar la hidrólisis del ATP. La hidrólisis del ATP, la ruptura de la molécula de ATP, libera energía. Y esa es la energía que permite el movimiento de los cilios y de los flagelos. El movimiento de cilios y flagelos no es con forma de rotación, como pasaba en los flagelos bacterianos, sino que se mueven como un látigo. Se inclinan hacia un lado y luego hacia el otro lado, y ese movimiento rápido hace que la célula se mueva, en el caso, por ejemplo, de una célula espermática, o en el caso de una célula de un ciliado, como un paramecio, o que muevan el líquido que rodea al conjunto celular. Por debajo de cilios y flagelos existe una estructura conocida con el nombre de cuerpo basal. Cada cilio y cada flagelo tiene un cuerpo basal que les subyace y que está en el citoplasma, como podemos ver en la fotomicrografía de la izquierda. Los cuerpos basales son pequeños y tienen una estructura de 9 tripletes de microtúbulos en la periferia sin que haya ningún microtúbulo central. En la imagen de la derecha, en el extremo derecho, podemos ver el cuerpo basal de este cilio, y si miramos hacia abajo tenemos un corte transversal que muestra los 9 tripletes de microtúbulos laterales y la ausencia de microtúbulos en el centro del cuerpo basal. Para terminar esta clase vamos a ver una estructura que tiene exactamente la misma organización que el cuerpo basal y que se conoce con el nombre de centríolo. Los centríolos típicamente están de a pares, están en las células eucarióticas pero no en todas ellas, están en las células de los animales, en las células de los protistas y en las células de algunos vegetales, como por ejemplo los helechos, en particular en las células de aquellos vegetales que tienen en algún momento de su ciclo celular, de su ciclo de vida, alguna célula que tiene autonomía de movimiento y tiene cilios o flagelos. Los centríolos, se ubican en proximidad de la envoltura nuclear en un área que se conoce como centrosoma, tienen forma cilíndrica, son pequeños, tienen 0,2 micrómetros de diámetros y cada centríolo tiene la misma estructura que los cuerpos basales, tiene 9 tripletes de microtúbulos laterales. Terminamos así esta presentación de las células y de los orgánulos y las estructuras que encontramos dentro de ellas. Para terminar, les propongo que observen detenidamente esta fotomicrografía y la que sigue y que traten de detectar en ellas las estructuras que estuvimos viendo en esta clase y en la clase anterior. Vean si esas estructuras les pueden indicar si están en presencia de una célula procariótica o eucariótica. Piensen cuáles son las funciones de esas estructuras y cuál es la composición de cada una de ellas. En este caso lo mismo. Por supuesto, ustedes pueden pausar la presentación y mirar con atención lo que están viendo, y además los invito a que busquen en internet fotomicrografías y traten de identificar las estructuras celulares que se presentan en cada una de ellas. Terminamos entonces con esta clase la parte de las teóricas que corresponden a la estructura de la célula, y en la próxima clase nos vamos a concentrar en la fisiología celular, particularmente en los fenómenos que ocurren a nivel de la membrana plasmática y que determinan cómo ingresan y salen sustancias al interior celular.